que luego está medio inestable la conexión, pero ahorita lo arreglamos. Bueno, como les platicaba hace un momentito, vamos a tratar de explicar la convergencia y el conflicto de norma a lo largo de las próximas sesiones. El primer concepto que vamos a analizar en esta sesión tiene que ver con el concepto de nación. Cuando estamos hablando de nación, ya ustedes lo han escuchado en sus clases de Derecho Internacional Público y de Sociología, que se trata quizá de un concepto estrictamente de carácter sociológico. ¿Comparten ustedes este concepto? A ver, Diego, ¿por qué? Porque, bueno, la nación yo podría definir lo que es como básicamente el elemento humano de un estado, pero digamos que en un sentido más político, sociológico, apelando a esta unión que tienen este grupo de personas. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que usan como sinónimos, incluso en la Constitución luego dice el Estado, luego dice la nación, o luego, o sea, tienen como que usan esos dos términos como si fueran sinónimos, y ya haciendo un estudio más profundo nos damos cuenta que la nación se refiere más como a este aspecto político o de elemento político ideológico que mantiene unido a un grupo dentro del Estado. Y efectivamente, como lo señalas, Diego, quizá en la Constitución se utiliza como sinónimo Estado y nación, pero ya desde nuestras primeras clases en la facultad se han ocupado ustedes de revisar las diferencias que existen entre el Estado y nación. Y esto responde a que puede existir una nación inclusive sin la existencia de un Estado, es decir, que no tiene un territorio, que no tiene quizá un orden jurídico y que no tiene quizá una dirección claramente identificada, y me refiero con dirección a un gobierno constituido que tome las decisiones. Veamos los conceptos que tenemos en pantalla para tratar de identificar lo que debemos de entender como nación. Para el primer autor que tenemos en pantalla, Renan define a la nación como un principio espiritual resultante de profundas complicaciones de la historia. Se trata de una familia espiritual, no de un grupo determinado por la configuración del suelo. Fíjense bien en lo relevante de esta definición que tenemos de nación en pantalla. Sabemos todos que la nación comparten ciertos elementos históricos, comparten ciertas cuestiones de carácter histórico, de carácter ideológico, y que quizás ciertos eventos históricos que se han dado con el paso del tiempo, esto permite la constitución de una identidad de los individuos que comparten la historia. Vamos a hablar específicamente de nuestro país. Compartimos una lengua, compartimos tradiciones, compartimos, inclusive desde el punto de vista religioso, lingüístico, evidentemente compartimos ciertos rasgos, tenemos un pasado en común, construimos o tomamos las decisiones a partir de lo que hemos vivido en el pasado. Me atrevería a decir que inclusive hasta guerras, por ejemplo, o cuestiones climatológicas o fenómenos naturales que podemos compartir, y que a partir de toda esta serie de circunstancias que se presentan, permite unificar a un determinado grupo de personas y que comparten esta serie de intereses. Desde el punto de vista que estamos revisando, pues se trata de un grupo de personas que tiene un interés en común, que tiene ciertos objetivos que se han trazado de manera conjunta. Si hablamos en este momento de México, sabemos que todos tenemos este pasado en común, sabemos que tenemos un origen, digamos, con las civilizaciones que se encontraban en territorio nacional, los aztecas, mayas y todas estas civilizaciones que existían en lo que compone hoy en día el territorio nacional, pero al mismo tiempo compartimos toda esta herencia que nos dejó la época colonial y todo este mestizaje que se dio con el paso del tiempo, y tan es así que compartimos hoy en día el idioma, tradiciones, costumbres que nos heredaron inclusive desde la época de la corona, y que hasta el día de hoy siguen presentes en territorio nacional. Entonces, si compartimos este concepto de nación, podemos observar claramente que estas complicaciones desde el punto de vista histórico, pues todos las sabemos. Es difícil que alguien, a veces es más fácil preguntarle a alguien que nos diga el nombre del entrenador actual de la selección mexicana,
a que nos diga quién podría considerarse el padre de la patria, y no me refiero necesariamente a Miguel Hidalgo, ¿no? Podríamos referirnos a otros personajes de la historia que le dieron, que forjaron realmente este país. Pero dicho esto, compartimos esta serie de eventos históricos que nos permite tener cierta identidad, identificarnos con aquellas cosas que realizamos todos los días. Una cosa tan sencilla como esta lo podemos ejemplificar muy claramente con el Día de Muertos. Sabemos que desde el punto de vista histórico, el Día de Muertos se festeja en territorio nacional, no porque lo hayan querido así los españoles ni nada, sino porque simplemente se dio este mestizaje entre los indígenas, y después de un proceso de evangelización y todo lo que ocurrió en territorio nacional, pues se dio una cuestión híbrida y nace el tema del festejo del Día de Muertos. Entonces, esta situación nos permite lograr cierta identidad, cierta cohesión entre los habitantes de un territorio, que permite que se identifiquen, y una vez identificados, permite el establecimiento de ciertos objetivos y de metas que pueden tener en común todos estos individuos. Y aquí recordemos que pueden existir algunos pueblos o algunas naciones sin que tengan un estado o un espacio geográfico que les permita el establecimiento del estado como tal. Recordemos que por ahí tenemos, por ejemplo, Palestina, que tanto discutimos en internacional público, en donde justamente lo podemos identificar que se trata de una nación. Sí tiene un territorio, pero realmente poco a poco lo ha ido limitando o prácticamente extinguiendo también el Estado israelí. Entonces, ahí podemos observar un claro ejemplo de que puede existir una nación sin un territorio, y que no necesariamente es un Estado, porque recordando el sentido estricto o las teorías clásicas acerca de lo que es el Estado, solamente identificaríamos territorio, población y gobierno. Pero aquí lo que nos estaría haciendo falta es el elemento territorio. Sí tenemos una serie de un conjunto de personas, tienen elementos históricos, costumbres en común, pero no tienen un territorio en el cual se establecen. Vamos a ver el siguiente punto de nuestra diapositiva. Nos dice aquí: una nación es el alma, un principio espiritual. Las dos cosas que pueden constituir a esto que le llamamos alma, obedece a un principio espiritual y obedece principalmente a un conjunto de recuerdos que se tienen en común, al consentimiento actual de vivir de manera conjunta, y a esta voluntad de hacer valer esa herencia que han recibido de sus antecesores. Entonces, cuando nos hablan de, si nos preguntan, ¿eres mexicano? Imagínense ustedes si estuvieran en el extranjero. Imagínense que tienen, no sé, más de 10 años sin regresar al país. ¿Cuál sería quizás su primera sensación, o qué es lo que estarían pensando de México si tuvieran 10 años de no estar en territorio nacional? A ver, Diego. No, pues yo sí extrañaría a mi familia, a mis amigos, la comida. Ay, no, yo no podría vivir sin mis tacos, la neta. Yo no podría, el pozole, yo no podría. Ok, adelante, tenemos un reincidente, Alejandro. Hola, pues yo creo que, o sea, yo lo que estaba haciendo ahorita una relación era, por ejemplo, respecto a los cargos de funcionarios públicos que se les pide que estén mínimo un año antes, por ejemplo, residiendo en el país, ¿no? O que no hayan abandonado el país, porque justamente yo creo que abandonar, pues, tu hogar durante tanto tiempo, yo creo que sí te genera como ciertos cambios. O sea, digo, simplemente el hecho de que no sé, por ejemplo, todo lo que se suscitó por la pandemia en los últimos 2 años, que una persona no haya venido a México, digamos, los últimos 5, yo creo que sí se encontraría una Ciudad de México bastante distinta, o sea, incluso en distintos términos, ¿no? Digo, dejó una línea más de metro, por ejemplo, y va a llegar y ya no va a encontrar, por ejemplo, una línea de metro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí importa mucho el tiempo que uno pueda pasar lejos. Ok, con esta reflexión que les hago es un poco para exaltar cuáles son las cosas que podrían extrañar más del país. Si tienen 10 años fuera, ya como lo dijo Diego, la comida, la familia, las costumbres que tenemos, inclusive hasta los festejos que hacemos, por ejemplo, el 15 de septiembre, quizá lo extrañarías de una manera muy singular. Entonces, se genera de todas formas este vínculo. Imagínense, vamos a poner el ejemplo ahora de que se viene el Mundial.
Cuando la gente está en el estadio, ¿qué es lo que busca? Cuando están en el estadio, aunque estén a cientos o a miles de kilómetros de territorio nacional, ¿qué es lo que hace primero el mexicano cuando está en el extranjero? Usa un compadre, ¿no? Un compatriota. Buscan a los mexicanos, se unen, están en el estadio y en cualquier momento pueden empezar a cantar esta de Cielito Lindo y demás, y esto ya es como un elemento de identificación. Diego, ya vi tu cara, pero quizá la gente se une en ese momento porque hay un elemento que los está uniendo, que los identifica, que les hace decir, soy parte de este grupo, soy parte de este lugar, y yo estoy en representación de los que no pudieron venir a eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la nacionalidad, justamente hablamos de esto, porque está como en el imaginario popular, cuando dicen, ah, tú eres mexicano, entonces hay inmediatamente como una serie de listas o de características que se le asignan a una determinada persona por el simple hecho de ser mexicano. Si les digo en este momento, vamos a describir a un argentino, vamos a describir a un italiano, un inglés o a un estadounidense, quizá vamos a encontrar ciertos elementos que los puede distinguir del resto del planeta. Lo sabemos todos. Ya sabemos que a lo mejor el mexicano podemos decir es escandaloso por naturaleza, le gusta la fiesta, le gusta esto, le gusta aquello, llega, se envuelve en la bandera, hace la fiesta, hace su escándalo, deja su tiradero en el estadio, por ejemplo, pero hay estos elementos que nos permiten identificarnos como mexicanos, quizá desde el punto de vista histórico. Es más, quizá lo recuerden en algún otro evento deportivo, pero piensen, por ejemplo, en las Olimpiadas. Quizá a lo mejor es una exageración de mi parte, pero piensen en el momento en el que a lo mejor México gana una medalla de oro. Y en el momento en el que empieza a sonar el himno nacional en el evento deportivo, quizá empiece a despertar ciertos sentimientos en todas las personas que están observando ese evento en ese momento. Y ese sentimiento de identidad, de pertenencia, solamente se logra a partir del concepto de nación. Y es justamente por todos estos elementos que existen en común entre todos los individuos y que comparten desde el punto de vista estrictamente histórico, sociológico, hasta político, podríamos decir. Vamos a poner como ejemplo lo siguiente, ya apartándonos un poco de los eventos deportivos, del mundial y de todas estas cosas. Vamos a pensar en el caso de los mexicanos en el extranjero, de aquellos que tienen su derecho a votar y elegir las autoridades. Quizá ya no se encuentran en el territorio nacional, pero este sentimiento de pertenencia, de identidad es muy fuerte, y que esta situación es lo que eventualmente les permitiría intervenir en la toma de decisiones al interior del Estado mexicano, aun y cuando se encuentren en el extranjero. Bueno, ya que hemos revisado estos elementos, ya hemos identificado que el elemento cultural es sumamente importante para el tema de nación o para este concepto. ¿Por qué? Poníamos el ejemplo hace un rato del Día de Muertos, que viene muy ad hoc porque aunque estemos en el extranjero y aunque estemos lejos, quizá dicen, bueno, vamos a poner mi ofrendita, vamos a recordar el Día de Muertos como si estuviéramos en México. Y este tipo de costumbres que llevamos al extranjero son visibles, y quizá alguien que vea una ofrenda de muertos, lo invitamos a lo mejor a nuestra casa viviendo en el extranjero y ve esto, va a decir, lo primero que preguntaría, ¿de dónde eres? ¿Por qué tienes este altar? Y enseguida, pues es que soy mexicano. ¿Y por qué lo ponen? ¿Qué festejan? ¿Qué significa? ¿Qué, qué sentido le asignas tú a esto que se está haciendo? Bueno, vamos a avanzar, y en nuestra segunda diapositiva que vamos a revisar, la nación como el individuo es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, sacrificios y desvelos. Vamos a encontrar que esto es el resultado de una voluntad en común y de que pues estos han buscado realizar siempre cosas de manera conjunta. Y bueno, vamos a encontrar que también uno de los requisitos de la nación, digamos, para decirlo de algún modo, es que se trata de un pueblo organizado con todo esto que les ha pasado a lo largo de la historia.
Cuando hablamos de estos atropellos o de estos esfuerzos que han tenido en común, pensemos en el caso del pueblo israelí, por decirlo de algún modo. Ustedes saben que desde los tiempos bíblicos nos vienen reseñando todo lo que han pasado para poder constituirse como una nación y todo lo que implica o lo que significó para el pueblo israelí el llegar a esa parte del planeta. En el caso de nuestro país, las guerras, el pasado histórico que tenemos en común, ha permitido la creación de esta identidad en común que tenemos todos los mexicanos. Y una de las cuestiones que permite la creación de este concepto de nación tiene que ver con la solidaridad que se vive entre los integrantes de estos pequeños grupos o de estos grandes grupos poblacionales que cuentan con estos elementos en común. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva y para poder explicar esta situación y de su relación que tiene con el orden jurídico, vamos a recordar que tenemos algunas teorías inclusive que señalan que el Estado y el derecho son dos cosas o dos caras de una misma moneda, pero están ligadas. Y tiene que ver el Estado con el orden jurídico. Por ahí tenemos que desempolvar un poquito las teorías de Kelsen y demás para tratar de identificar estas teorías que reconocen al Estado igual al orden jurídico. Y cuando estamos hablando del Estado, debemos de observar que se trata de una creación humana. Ustedes ya lo han revisado en las clases precedentes y ustedes ya han identificado que algunos autores identifican al Estado como una ficción. El Estado no existe como tal, realmente se trata de un concepto construido en el orden jurídico, construido desde el punto de vista de la lógica, y no podemos de algún modo el poder tocar porque no es un bien tangible el Estado, sino que es un concepto que ha sido creado para el cumplimiento de ciertos objetivos o fines que se tienen en común de un determinado grupo humano. El Estado, todos estamos de acuerdo que tiene una estructura. Ya sabemos que el Estado desde el punto de vista clásico tiene tres elementos esenciales: el territorio, la población y el gobierno. Y hay quienes pueden agregar algunos otros ingredientes porque pueden decir la soberanía es un elemento constitutivo del Estado. Otro grupo de autores puede decir, no, a lo mejor es el orden jurídico el que le da una nota característica al Estado, y otro grupo de autores como el maestro Francisco Goy Tortúa, que quizá pueda sostener que es la capacidad de vincularse con otros estados lo que le da esta característica de ser Estado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que el Estado como tal siempre va a contar con esta estructura, y esa estructura se la da justamente el orden jurídico. El orden jurídico es el que le da forma a esto que denominamos Estado. Si ustedes recuerdan por ahí en sus clases, la propia Constitución nos indica cuáles son los elementos constitutivos del Estado mexicano. Nos indica quién, mejor dicho, cuáles son las partes que integran el territorio nacional, y tenemos que atender quizá lo que establece el artículo 42 y 43 de la Constitución para determinar cuál es la estructura que tiene el Estado mexicano. También nos va a explicar o nos va a desarrollar la propia Constitución en la parte orgánica cuáles son los elementos o cómo se integrará el gobierno al interior del Estado mexicano, y ya nos señalará que en el caso del Estado mexicano el poder se divide entre ejecutivo, legislativo y judicial, y bueno, ahí nos muestra ya la estructura que habrá de tener ese Estado desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ahorita hemos revisado territorio y población, perdón, territorio y gobierno, pero nos falta el tercer elemento, que es población. El población lo podemos considerar como un concepto amplio, porque cuando hablamos de población estamos hablando de todos los individuos, de todas las personas, de todos los seres humanos que se encuentran al interior del Estado. Y aquí debemos de atender a un elemento cuantitativo y no cualitativo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del concepto de población, estamos hablando de que son todos los individuos que se encuentran en los límites territoriales de un estado. Y esto implica que la población no solamente se integra por los nacionales, sino que también se incorporan los extranjeros que pueden tener una estancia transitoria en territorio nacional y que están aquí 15 días, un mes, 6 meses, el tiempo que quieran permanecer en territorio nacional,
pero forman en ese momento parte de la población. Y vamos a encontrar que la misma Constitución nos va a determinar quiénes tienen el carácter de nacionales y quiénes tienen el carácter de extranjeros. Y el propio orden jurídico nos va a determinar a quiénes se les reconoce el carácter de mexicanos y bajo qué condiciones el Estado mexicano puede conceder u otorgar la nacionalidad a ciertas personas que cumplan ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta organización de la que hemos estado hablando de territorio, población y gobierno, finalmente la da el orden jurídico. Y normalmente dentro de los textos constitucionales o dentro de los textos fundamentales de los estados, vamos a encontrar que se encuentra esta organización y determina a quienes habrá de reconocerse ese carácter. El Estado como tal sabemos que tiene ciertos fines específicos para los cuales es creado. Busca el orden, la paz y la justicia. Ya hemos visto en las clases de introducción al estudio del derecho cuáles son estos fines para los que han sido creado el Estado. Y ya sabemos que el monopolio del uso de la fuerza, el mantenimiento de la paz y el orden dentro de una sociedad resulta fundamental. Y resulta fundamental porque al final del día se requiere de alguien que ejerza la autoridad al interior de ese Estado. Y esa autoridad se traduce en la constitución de autoridades y en la constitución de un gobierno que se encargue de la toma de decisiones y permita la aplicación de las normas jurídicas para que esto traiga como consecuencia el orden y la paz dentro de ese Estado. Sabemos todos que la anarquía no nos funciona y como seres humanos o como grupos sociales necesitamos reglas claras y precisas para comportarnos dentro de un grupo social. A veces si dejamos las cosas muy laxas, puede ser que en ese grupo social exista alguien que quiera hacer valer su voluntad frente a la del resto del grupo. Y si eso sucede, pues la ley del más fuerte es la que va a prevalecer y no el que tenga la razón frente a la cuestión discutida o debatida. Bien, vamos entonces a encontrar que el Estado tiene una participación en distintos aspectos de las actividades cotidianas de estos grupos sociales. En el caso de nuestro país nos queda claro que existe una intervención por parte del Estado mexicano en las actividades de carácter económico. El Estado mexicano mantiene la rectoría de las actividades económicas en territorio nacional. Ya en ustedes de administrativo y en otras habrán visto cuál es el papel que tiene el Estado para la realización de ciertas actividades y que en algunos casos, sobre todo en las áreas estratégicas, pues vemos que solamente tenemos la intervención del Estado en el desarrollo de estas actividades. Vamos a observar que quizá en las áreas prioritarias sí hay una intervención del Estado, pero hay un interés en que se realicen esas actividades, pero que no se reserva de manera exclusiva para sí, como sí ocurre en las áreas estratégicas, donde tenemos un control prácticamente absoluto del Estado y que prácticamente no se permite la participación de los particulares en el desarrollo de esas actividades. Pensemos quizá en materia de energía nuclear o en el uso de minerales radioactivos, en donde la participación del Estado se restringe y es este el que decide realizar esta actividad de manera directa y no permitir la participación de particulares en la realización de este tipo de actividades. Vemos que también el Estado puede tener una participación en el ámbito cultural, educativo y bueno, también en el ámbito de las relaciones internacionales, pues es el Estado el que lleva la batuta o la conducción del desarrollo de la política con el resto de los miembros de la comunidad internacional. Ya lo hemos visto un poquito en Internacional Público, en donde pues observamos que el papel que tiene el Estado para la creación de derechos y obligaciones frente a otros estados o frente al resto de la comunidad internacional, pues resulta fundamental, porque finalmente es el Estado el que cuenta con la representación de este grupo de personas y es el que puede vincularlo y establecer ciertos derechos y obligaciones en relación con el resto de la comunidad. Vamos a ver que el Estado como tal también tiene dos funciones muy concretas. Pensé que me había quedado trabado porque veía que Diego no se movía, pero ya vi que sí. Entonces,
vamos a observar que el Estado tiene dos funciones muy particulares. Una de ellas es administrar y la otra es gobernar. Ustedes dirán, ¿no es lo mismo? Pues no, porque finalmente el Estado tiene que conducir a través de sus autoridades la toma de decisiones, la realización de ciertas actividades, pero al mismo tiempo vamos a observar que el Estado tiene la función de administrar sus propios recursos. Pensemos en materia fiscal o en materia tributaria, en donde el Estado no solamente se encarga de la captación de los recursos económicos, sino que además se encarga de distribuir los recursos económicos en las distintas actividades en que son necesarios o en las que es necesario invertir por parte del Estado. Entonces, vamos a observar que el Estado tiene estas funciones primordiales en el desarrollo de sus actividades cotidianas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? ¿Vamos bien? Antes de que se me duerman. ¿No? ¿Todo bien? Si no, para que se estiren un poquito. Bueno, vamos entonces a continuar. Y una vez que hemos visto cuáles son estas principales actividades que tiene el Estado, también lo tenemos esto que ligar con el tema ahora de nacionalidad. Ya vimos ahorita el concepto de nación y ahora vamos a tratar de revisar qué es lo que debemos entender por nacionalidad y vamos a ver distintos conceptos de distintos autores para ver qué es lo que dice cada uno de estos frente a este concepto. Para Miaja de la Muela, para este autor, la nacionalidad es un vínculo entre una persona y una organización política, productor de obligaciones jurídicas y derechos subjetivos. Fíjense bien en el concepto que tenemos en pantalla. Hay un elemento que resulta de vital importancia comprender en este concepto, porque nos está hablando de que se trata de una organización de carácter político. El Estado, estamos de acuerdo que es una organización de carácter político porque confluyen el acuerdo de voluntades para la creación del mismo Estado. Es decir, si no existiera quizá este acuerdo de voluntades, que quizá en palabras de Rousseau se trata solamente de un contrato, de un acuerdo de voluntades para la creación de esto que llamamos Estado, debemos de asumir que el Estado como tal se organiza, establece una serie de, una distribución de funciones que le pertenecen al Estado, nos indica qué actividades o qué actos puede realizar la autoridad. Es decir, la autoridad, como ustedes saben, solamente puede realizar aquello para lo que expresamente se encuentra facultad de realizar y no puede excederse en las facultades que están expresamente previstas en la ley. Tiene que ceñirse específicamente a lo que establece el orden jurídico. Vamos a observar que de acuerdo a la posición de este autor, observamos que se encarga, bueno, es productor de obligaciones jurídicas y derechos subjetivos recíprocos. Veamos este apartado específico. La nacionalidad como tal no solamente trae consigo la creación de derechos, porque podemos decir, yo soy mexicano y tengo derecho a B, C y D, pero la propia Constitución también nos establece una serie de deberes, una serie de obligaciones que debemos de cumplir cuando tenemos la nacionalidad mexicana. Si yo soy mexicano y cumplo la mayoría de edad, pues tenemos ciertas obligaciones, no nada más es decir, muchas felicidades, ya puedo entrar al antro, ya puedo hacer otras cosas cuando cumplo 18 años y no solamente se trata de la adquisición de derechos. A lo mejor esta parte es muy padre, pero también nos encontramos ante la realidad que nos impone el orden jurídico y seguramente a algunos de ustedes ya les tocó el primer golpe de realidad cuando nos llega el requerimiento del SAT para que amablemente pasemos a darnos de alta en el Servicio de Administración Tributaria. ¿Para qué nos dan de alta? Quizás ustedes digan, ¿para qué? No estoy trabajando, pero ya deben de estar dados de alta porque la misma Constitución establece que todos tenemos la obligación de contribuir al gasto, pagar impuestos y bla, bla, bla. Entonces, esta serie de derechos que surgen a partir de este vínculo jurídico también trae aparejado consigo una serie de obligaciones que debemos de cumplir si queremos considerarnos como mexicanos. Entonces, el simple hecho de ser mexicanos no solamente nos trae, digamos, derechos, también nos impone ciertas obligaciones que debemos cumplir. Si adquirimos la mayoría de edad, ok, ya tengo mi credencial para votar y tengo el derecho para elegir las autoridades
y tengo derecho a participar en la toma de decisiones. Pero el simple hecho de adquirir la mayoría de edad no solamente me da la posibilidad de ejercer de manera directa algunos derechos, también me impone ciertos deberes, me impone ciertas obligaciones que deben cumplirse. De ahí que en el concepto de miaja de la muela nos indique de manera muy puntual que la nacionalidad trae consigo la creación de estas obligaciones de carácter jurídico y derechos subjetivos recíprocos, porque al mismo tiempo que recibimos esta serie de derechos, también el Estado mexicano se encuentra constreñido a cumplir con ciertas obligaciones que derivan del vínculo jurídico que se suscita entre la persona que tiene esa nacionalidad y el Estado mexicano como tal, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que ustedes están en el extranjero, que están muy entrados en la fiesta y digamos que se les pasaron un poquito el alcohol y resulta que eso nunca pasa. Estoy hablando de otro grupo de alumnos, no de este, y vamos a pensar que eso sucede y que de repente se les pierde el pasaporte. Y dicen, chin, no se van a acordar hasta que lleguen al aeropuerto y les diga, joven, su pasaporte, por favor. Es que soy mexicano. Ah, pues qué bueno que lo diga, pero necesitamos el documento que acredite que usted efectivamente es mexicano. Y aquí, si ustedes pierden el pasaporte, pues evidentemente tienen que acudir ante el consulado de nuestro país en el lugar en el que ustedes se encuentran para que se les expida nuevamente el pasaporte y puedan regresar a territorio nacional y puedan identificarse como nacionales y dar ese aviso. Y digamos que el Estado mexicano estaría obligado a proporcionarles este servicio para que puedan reincorporarse a nuestro país. O vamos a pensar que se encuentran en el extranjero y necesitan, por ejemplo, un acta de nacimiento, un acta de defunción, un acta de matrimonio, y ese tipo de trámites los tendrían que hacer en territorio nacional. Como no pueden hacerlo porque no pueden viajar a territorio nacional, quizá en el consulado o en la embajada tendrían que hacer ese trámite para que se les expida ese documento. Y esto sería una obligación a cargo del Estado mexicano el proporcionar esta asesoría o expedir en este caso estos documentos. Si ustedes son detenidos en el extranjero y si el país es miembro de algunas convenciones a nivel internacional, vamos a observar que pues estaría obligado, por ejemplo, a dar aviso inmediato al consulado de nuestro país en el país en el que ustedes se encuentren para que proporcione la asesoría jurídica. Y esta sería un tipo de ejemplo de obligaciones que se podrían estar suscitando entre el Estado mexicano y sus nacionales que se encuentren en el extranjero. Vamos a ver ahora el concepto que nos da Niboye acerca de lo que podemos entender como nacionalidad. Y la principal diferencia que tenemos con Miaja de la Muela es que Niboye ya nos incorpora el elemento jurídico, en el sentido de que aquí arriba nada nos dice que es productor de obligaciones jurídicas, pero Niboye ya nos señala lo siguiente: sostiene que la nacionalidad es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. Y analicemos este concepto. Si bien es cierto, se trata de este vínculo jurídico por todas las cuestiones que revisamos hace un rato que nos brinda la nación, vamos a observar que se trata de este vínculo jurídico que surge entre el individuo y el Estado como tal. Pero para que pueda surgir la nacionalidad, deben de establecerse ciertos requisitos. Vamos a explicarlo de otro modo. La nacionalidad, ¿cómo se adquiere? Se adquiere por el simple hecho de haber nacido en territorio nacional, por encontrarse un cierto periodo de tiempo en territorio nacional, o puede operar un principio de extraterritorialidad para el otorgamiento o reconocimiento de la nacionalidad. Pensemos en estos supuestos. Imaginen que va una señora embarazada, es difícil que las dejen subir al avión, pero resulta que va en una aeronave, vamos a pensar que tiene como destino Londres. Y la señora empieza con la labor de parto y resulta
que pues no llega simplemente al aeropuerto en Londres y bueno, tiene la labor de parto, nace el niño en la aeronave. En este caso, y pensemos que la aeronave ya está aterrizando en el aeropuerto de Londres y todavía no descienden de la aeronave mexicana. Y aquí la pregunta para todos ustedes sería si este menor o este vínculo podría surgir en favor del Estado mexicano o este menor se le podría reconocer como nacional de Inglaterra. A ver, Diego. Según yo, operaría bajo la ley mexicana, sí sería un mexicano por nacimiento, ya que nació en una aeronave mexicana, pero no sé la verdad si el derecho de Inglaterra es igual, pero si sí es igual, entonces también sería un nacional inglés por haber nacido en territorio inglés. Entonces tal vez aplicaría la doble nacionalidad. Sí, en ese supuesto podría operar siempre y cuando también la legislación inglesa lo permita. Eso también tendríamos que atenderlo. Miren, para tratar de clarificar este ejemplo, la idea un poco es empezar a despertar el interés de ustedes en saber cuál sería la posible respuesta. Quizá aquí ya Diego nos adelantó un poco, pero nos falta una parte importante en la respuesta de Diego. Los invitaría a que revisen en la Constitución, a que revisen las leyes relativas en materia de aeronáutica civil, para que revisen si existe, o en el mismo Código Civil, si existe algún fundamento para determinar la nacionalidad de este niño. Eso quiero que lo busquen y lo piensen para la sesión del próximo viernes. Y quiero que me lo fundamenten en la Constitución y en las leyes que ustedes consideren aplicables al caso. ¿De acuerdo? Sería una tarea que les dejaría porque es el caso típico que se les puede presentar en materia de doble nacionalidad. Y recordemos que, por ejemplo, digo, lo vamos a revisar en las próximas sesiones, pero cuando hablamos de doble nacionalidad, también estamos sujetos a las reglas que se establezcan tanto, bueno, en el estado receptor, como del estado en el que podría adquirir la nacionalidad este niño. Porque quizá tenemos que recordar el jus sanguinis, el jus soli, para ver qué regla es la que vamos a aplicar cuando se presenta un caso de este tipo. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo un poco a la diapositiva que tenemos en pantalla, podemos observar entonces que se trata de este vínculo político y jurídico que relaciona a este individuo con el Estado. Es como este cordón umbilical que surge y que en el caso de los nacionales mexicanos no se extingue. Y bueno, aquí quiero hacer mención que el que se adquiere por el jus sanguinis o el jus soli, y específicamente por el jus sanguinis, no se extingue ni aun cuando una persona pueda adquirir otra nacionalidad distinta a la mexicana. Es decir, hasta el día que te mueras vas a ser mexicano, ¿de acuerdo? Y eso lo establece la propia Constitución. Entonces, digamos que este cordón umbilical que surge entre los mexicanos por derecho de sangre, no se va a borrar, no se va a eliminar, aun y cuando se ve obligado a renunciar a la nacionalidad mexicana, ¿de acuerdo? Y es algo que va a continuar hasta que la persona muera. Distinto es cuando se trata de un mexicano por naturalización, donde quizá ese vínculo jurídico sí se puede cortar, sí se puede extinguir, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si vamos bien hasta aquí. ¿Sí? Vamos ahora a revisar un concepto que nos da la maestra, Mancilla y Mejía acerca de lo que debe de entenderse por nacionalidad y cuáles son estas consecuencias. Vamos a ver que el Estado puede compeler mediante la coacción a sus nacionales a que cumplan con sus obligaciones. Es decir, si yo no pago impuestos, seguramente va a venir amablemente el SAT, previa notificación, a invitarme a que cumpla con mis obligaciones en materia tributaria.
Y es normal que lo haga porque si soy mexicano, trabajo y genero ingresos, estoy obligado a contribuir con el gasto público. A nadie nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Entonces, nos puede coaccionar para cumplir con este tipo de obligaciones. Si México estuviera en estado de guerra y hubiese necesidad de incrementar las Fuerzas Armadas, diría, a ver Jesús, eres nacional mexicano, tienes tal edad y por tanto puedes participar o intervenir en las Fuerzas Armadas y no me van a preguntar si quiero o si puedo. Vienes, te enrolas y te vas para allá, ¿sí o no? Entonces, de algún modo nos obligan o nos compelen a eso. Entonces, vamos a revisar el segundo supuesto. Los derechos y obligaciones que surgen entre las personas y el Estado son exigibles mediante la coacción. Aquí ya no es de que queramos, existen los elementos coercitivos normativos que nos pueden obligar a cumplir con estas obligaciones. Y bueno, de acuerdo a lo que observa la maestra Mancilla y Mejía, para ella se trata también de una sociedad que surge a partir de los lazos del pasado, es un vínculo que surge a partir de esto, de proyectos que se tienen en común y bueno, de esta comunidad que se encuentra identificada por ciertos factores naturales, por el paso del tiempo e inclusive por el convencimiento de los miembros de este grupo que pertenecen a este grupo, que pertenecen a esta comunidad. Vamos a dejar para la siguiente clase todavía el tema de la nacionalidad. Lo único que vamos a dejar pendiente para todos es que desde el punto de vista jurídico, ustedes me justifiquen cómo es que se podría otorgar la nacionalidad y vamos a ver qué reglas son las que aplican para el otorgamiento o reconocimiento por parte del Estado mexicano. Todavía no se desconecten, por favor, porque voy a tomar la captura de pantalla y con esto se va a tomar la asistencia de la sesión correspondiente al día de hoy. Denme un segundo, por favor. Un segundo. Listo, ya hemos tomado la captura de pantalla y pues bueno, gracias a todos por la paciencia. Veo que por acá ya alguien ya se está durmiendo. Ya despierten, ya terminó la tortura del día y pues cuídense mucho, nos vemos en la sesión del próximo viernes. Un abrazo a todos, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.